Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, Madre amable. Buenas noches, qué alegría nuevamente compartir con ustedes esta noche de martesito bien caluroso. Ya necesario que Diosito nos envíe la lluvia, ¿verdad? Eso nos indica que tenemos que hacer conciencia de cuidar más nuestra casa, nuestro planeta. Ya necesita que sembremos más árboles y que el poca agua que exista la cuidemos. Yo me doy cuenta, aquí nosotros tenemos la dicha de tener el agua las 24 horas, pero las personitas abusan con el uso del agua. A veces desperdiciada, las mangueras abiertas, ahí el agua cayéndose. Es triste ver eso, pero desafortunadamente todo existe en este mundo. Tenemos que hacer conciencia que tan necesaria es el agua. Bueno, pero venimos a hablar de otra agua. Esa agua maravillosa que el Señor le da a la mujer samaritana, a la que le dice, si me pides de esa agua yo te daré. Esa agua espiritual que todos necesitamos. Qué alegría nuevamente compartir con ustedes en su programa Mujer Dios te habla, del Ministerio de Isaías 6:8, que cada martes los acompaño, entrar a sus hogares llevando enseñanza y palabra de Dios. Para eso nos vamos a ir al Evangelio según San Juan en el capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Y la palabra de Dios nos va a narrar cómo fue el encuentro de Jesús con la samaritana. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú eres judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy nunca volverá a tener sed. El agua que yo daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien, que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos no tienen en Jerusalén. ¿No dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, que está por venir, cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con esa mujer, con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaban con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué narración más hermosa. Fíjense que llena mi alma de esa alegría. Esa alegría cuando estaba leyendo la palabra de Dios hoy. Entra en mí ese regocijo, ese encuentro de la samaritana, y me siento bendecida porque fíjense que me entra una alegría incomparable, porque me considero como esa mujer samaritana que tuvo ese encuentro con Jesús. Ese Jesús que llegó cansado de la misión que Dios le había encomendado de buscar al pecador, porque se daban cuenta que Él buscaba al más necesitado, porque Él vino por el pecador. Él vino por aquellos que se encontraban tristes, atados por alguna enfermedad, atados por enfermedades espirituales, atados por tantas cosas que el ser humano a veces carga. Él vino a romper esas cadenas, Él vino a darnos vida, y de esa agua maravillosa que Él le prometió a la samaritana, sigue dando. Entonces nos narra ahí la palabra de Dios, cómo Él llegó cansado y esperó que llegara esa mujer samaritana, porque los judíos no se llevaban con los samaritanos. Si un samaritano preparaba una comida, el judío tenía prohibido comerlo, como tenía prohibido la carne de cerdo. Miren tan comparable que era algo irreprochable que ellos podían hacer. Y entonces, como dice la samaritana, un judío me pide a mí de beber, y miren qué suerte la de esta mujer, qué bendición, porque se encuentra y es a ella misma que le dice el Señor, que se identifica a Él como el Salvador. Miren, ella es la única que el Señor le dice: este soy yo. Y miren cómo ella creyó. Ella sintió ese arder en el corazón, como cuando uno tiene el encuentro con el Señor, ese deseo de ese cambio, ese deseo de que el Señor te dice y te cuestiona tu corazón y te ilumina. Y eso pasó con ella. Ella corrió, fíjense, ella fue una evangelizadora. En ese ratito ella se levantó, y ¿qué hizo? Se le olvidó hasta el cántaro, a lo que iba. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando tengamos ese encuentro con el Señor, llevar a otros esa luz, ese gozo que dice el Señor de esa agua que después ya no tendrá sed. Porque eso pasa, que a veces cuando no conocemos del Señor, se han dado cuenta que si tenemos algo, un carro, queremos otro, y no saciamos esa necesidad. A veces nos sentimos tristes, decaídos. Es cierto, como todo ser humano pasamos por esas etapas, pero viene el Señor ahí, nos levanta con solo una pequeña oración que nos hagamos y decimos: ven, Señor, ayúdame. El Señor te da la respuesta. Fíjense que hay un salmo muy bonito, y lo vamos a leer ahorita, que dice el salmista, miren lo que dice, algo muy, muy bonito. En el Salmo 63. Salmo 63. Dice, fíjense que en el párrafo que está abajito del Salmo dice: de ti tiene sed mi alma. Contraste entre la vida diaria, que a menudo solo seca el alma, y la experiencia que se tiene de Dios en la soledad, de la experiencia que yo les hablaba. Y dice: oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te busca, mi alma tiene sed de ti.
En pos de ti mi carne languidece, cual tierra seca sedienta sin agua. Por eso vine a verte en el santuario, para admirar tu gloria y tu poder, pues tu amor es mejor que la vida. Mis labios tu gloria cantarán. Miren, pero me llama la atención esta frasecita que dice aquí en el 2. Oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te busca. Mi alma tiene sed de ti, esa sed de la cual la samaritana le hablaba, que le diera el agua para ya no venir a buscarla. En pos de ti mi carne languidece. ¿Qué dice? En pos de ti mi carne languidece. ¿Qué quiere decir la palabra languidece? Es que pierde la fuerza, pierde el vigor. Pero ¿cuál tierra seca? Sedienta sin agua. Porque a nosotros nos sucede eso. Así como dice el salmista, así languidece nuestra vida si no estamos pegados a la vid verdadera, que es Jesús. Miren qué alegría la samaritana tener ese encuentro con el Señor. Fíjense que dice que los discípulos se quedaron, me imagino, asombrados. ¿Qué está hablando con esta mujer? Y ni siquiera preguntaron. Pero Él tenía ese encuentro con ella para ofrecerle esa agua que cada día Él nos ofrece a cada una de nosotros. Hay una frasecita aquí muy linda que dice que el que beba de esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo te daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo te daré se convertirá en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua. Miren, no tonta, dame de esa agua, quiero sentir. Y el Señor le dice que le llevara a su esposo. Aquí vamos a hablar de los dioses de los samaritanos. Ellos tenían 5 dioses que cuando llegaron a meterse a la tierra de Israel, cuando vinieron de Babilonia, eso les va a quedar de tarea. Y les voy a dar la cita bíblica para que ustedes también se interesen. ¿Cuál fue la historia de los samaritanos? Cuando llegaron y se posesionaron y se metieron o sea, se unieron esos pueblos, pues, y se metieron con los israelitas. Entonces ellos traían, ahí había un sacerdote que les daba la orden, cuáles eran las leyes, pues, de adorar a Yahvé, de adorar a un solo Dios. Ellos adoraban un poquito y después, ¿qué hacían? Siempre en lo alto colocaban sus dioses, eran 5. Y a eso se refiere. Fíjense que a eso se refiere. Cuando le dice, ¿y tus 5 maridos el que tienes? ¿El por qué? Porque era una mujer que tenía un hombre, le gustaba y ya no era formal, pues se quedaba. Y así le dice el Señor, no, con el que tienes tampoco es, porque no era su esposo, sino que era alguien que le dijo, venga para acá, y tienen relaciones, y ahí quedaba. Entonces, la tarea que les voy a dejar, para que ustedes se interesen, fíjense que cuando uno se enamora del Señor, va viendo esos regalos maravillosos, la historia de la salvación, cómo el Señor viene luchando con el pueblo de Israel y sigue luchando con nosotros. Él no descansa porque quiere nuestra salvación. La salvación está dada, pero está en nosotros, que nosotros elijamos ese camino. Entonces, les voy a dejar la cita bíblica. Es segunda del libro de Reyes, en el capítulo 17, versículos del 24 al 41. Ahí está cómo los samaritanos adoraban a 5 dioses. Entonces vayamos al Nuevo Testamento. Ahí es donde le dice que ella ha tenido 5 maridos. Y ella se queda sorprendida. Se queda sorprendida porque le está diciendo la mera verdad. Y el que tiene es el con que vivía. No era tampoco.
Pero los que han estudiado las Sagradas Escrituras, ellos dicen que se refiere a los 5 dioses que ellos tenían. Por eso cuando uno lee en el libro de Reyes, dice, sí, estos samaritanos cómo llegaron a ese pueblo donde estaban los israelitas y se mezclaron. Entonces ellos tenían la orden de adorar a Dios, a Yahvé, pero ellos seguían con sus mismos 5 dioses tenían ellos. Entonces eran unos idólatras. Entonces ahí nos narra cómo Jesús quería sacarlos de esa, a ella principalmente, pero miren, ella no tonta. Ella tuvo ese encuentro con Jesús y ¿qué fue lo que hizo? Rápido fue y corrió al pueblo y les dijo, vengan, vean. Entonces yo te pregunto si tú ya has tenido el encuentro con el Señor, como te lo decía el martes anterior, tú también eres igual que la samaritana. Si has tenido el encuentro con el Señor, vas y les dices a otros, vengan y vean la grandeza de aquel que nos da esa agua que nos lleva hasta la vida eterna. Miren qué alegría el tema de hoy, cómo esta mujer tiene el encuentro con el mero Salvador y tiene la dicha que él le dice. Dicen que va a venir un Mesías, le dice ella, y le dice él, ese soy yo. Imagínense, es la única a quien el Señor se identifica. Pero ella también, a ese encuentro del Señor, que nunca se imaginó en el pozo, él le dio ese chispazo del Espíritu Santo y corrió. Ella dice que se fue al pueblo de regreso, ya se le olvidó a lo que iba, se le olvidó el cántaro y se fue a contarles a otros y les dijo, miren qué bonito lo que les dijo, vengan. Dice, la mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Miren qué bendición. Y nosotros los católicos tenemos esa dicha, que los jueves eucarísticos nosotros podemos ir y decirle, Señor, dame de esa agua que le prometiste a la samaritana, que le diste a la samaritana, que le dijiste. Porque es ese encuentro que uno tiene verdaderamente cara a cara con el Señor. Como les digo, nosotros los católicos tenemos esa dicha, porque creemos que Jesús está en la Eucaristía. Todos los jueves nosotros tenemos esa dicha de poder ir a encontrarnos. Pero el Señor también nos dice que lo tenemos que amar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y lo podemos encontrar en cualquier lado. Dice, no necesariamente tienen que ir al templo de Jerusalén, donde se reunían. No, ahora ya lo encontramos en todos lados. Él está tan cerca de nosotros, que nosotros doblamos nuestras rodillas y le decimos, ven Espíritu Santo, ven fuerza de lo alto, ven, llena nuestra alma de tu luz, de tu paz, de tu alegría. Regálanos esos dones, esos carismas para poder descubrir esa luz que disipe toda tiniebla que a nosotros nos está cubriendo. Toda esa tiniebla que la mujer samaritana tenía. ¿Cuánto hoy en día también existe esa tiniebla que estamos adorando dioses que son el dinero, el tener, el poder? Entonces pidámosle al Señor de esa agua que le dio, y amemos al Señor en espíritu y en verdad. Fíjense que hay una cita bíblica muy bonita en Isaías. Vamos a irnos a Isaías 58:11. Isaías 58:11. Dice, Yahvé te confortará en cada momento. En los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos
y serás como un huerto regado o al manantial de agua inagotable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué bonito lo que dice Isaías, hagámoslos vida. Dice, Yahvé te confortará en cada momento. En lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto, regado cual manantial de agua inagotable. Esa agua que el Señor le ofreció a la samaritana, de igual manera nos dice que Él dice que saciará y confortará. Y a veces nosotros nos sentimos deprimidos, solos, ansiosos, estando Dios ahí tan cerca de nosotros. San Agustín decía, tan desconocido para mí, tan cerca que lo tenía. El evangelio de este domingo pasado fue algo muy maravilloso que decía que si nosotros queremos encontrar la felicidad, busquemos en Jesús esa felicidad. En Él podemos encontrar esa alegría, esa sed que apaga todo tormento, esa sed que apaga toda necesidad, esa sed que suple en los momentos difíciles que a veces estamos tocando fondo, tal vez en problemas económicos, enfermedad. Pero Él viene y nos conforta. Y a veces decimos nosotros, un ser querido le hemos pedido que sane. Pero digámosle, Señor, que sea tu santa voluntad, pero ayúdanos. Tú das luchas a los mejores guerreros y Él nunca nos va a dar algo que no podamos aguantar, que no podamos soportar. Él viene siempre en nuestro auxilio, así como llegó con esta samaritana, que estaba totalmente indecisa, pues porque ella ya le habían hablado de Dios y decía que anunciaban al Mesías. Y miren qué bendición la de esta mujer que tuvo la dicha de ser esa mujer elegida, de tener ese encuentro, de ser ella la portadora, de decir, me lo he encontrado, vengan a ver. Hoy yo también te digo, me he encontrado a ese Mesías que le dio sentido a mi vida, a ese Mesías que me ha dado esa agua, que ha saciado las necesidades que yo buscaba y los placeres que yo buscaba en otro lado. Hoy esa necesidad queda en las manos del Señor. Él me conforta, Él me sostiene, Él me alimenta y ya no me preocupo tanto en el mañana, vivo el hoy. Y fíjense que es algo difícil porque nos separamos con mi esposo después de 33 años. Él reside en otro lado y yo estoy aquí, con la esperanza de que más adelantito ya podemos estar juntos. Pero si yo antes me hubiera pasado eso, ¿qué hubiera hecho? Me hubiera puesto derrotada. Con decirles que hay momentos que sí, como humana me debilito, pero viene el Señor y me conforta y me dice, yo soy tu fuerza, yo soy tu alegría. Continúa la misión. Esa misión de hablar, de decirles a otros lo que yo he hecho en tu vida. Miren, cuando analizo cómo llegaba él al pozo, llegó cansado, que caminaba de un lugar a otro, me imagino que con sus pies bien polvorientos. Llegó con deseos de buscar agua, pero él sabía que ahí le tenía el regalo a esa mujer. Y también ese regalo te lo tiene a ti, si no has tenido el encuentro con ese Salvador. Conoce de Él, pídele de esa agua y Él te la dará. Dios es grande, bueno, bondadoso. Y Él te va a dar esa alegría, ese confort, ese sostén, esa paz.
y esa luz que necesitas cuando te encuentres atribulado. Vamos a decirle al Señor que al igual que la samaritana, siga proveyéndonos de esa agua que nos lleva a la vida eterna. ¿Qué nos deja la samaritana? ¿Qué nos enseña la samaritana? Nos deja fe y la acción por los demás. La acción de llevar a los demás palabra y decirles vengan a los pies del Señor, busquen del Señor, que estamos en buen tiempo. Y tener esa fe y creer y decirles a otros, miren lo que el Señor ha hecho en mí. Vengan a ver, aquí está el Mesías, les dijo él. Hoy yo te digo a ti, vengan y pidan al Señor esa agua. Vamos a decirle, Señor, gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesús queremos agradecerte esta noche por la palabra. Esa palabra que a través de la mujer samaritana tú nos dejas y nos dices, pidan de esa agua que yo se las daré. Esa agua que es una similitud a la vida eterna. Esa agua que el que la beba ya no tendrá sed, porque está con la esperanza de un día estar junto a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos esta noche y bendecimos este momento en el cual tú nos hablas. Gracias, Señor. Bendice nuestros sueños y que mañana amanezcamos con el buen deseo de conocer a aquel que es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre, Jesús. Que así como tuvo el encuentro con la samaritana, lo tenga con aquel que tenga esa sed, que tenga esa aridez de huesos, que tenga esa aridez del alma, que se encuentre contigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea, Señor. Y siempre te rogamos, Madrecita linda, que nos lleves de la mano hacia tu Hijo. Ese Hijo bendito que nos trae salvación. Gracias, Jesús. Bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bye, bye. Que tengas un